Tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Gali Salinas Palomino, miembro del Círculo Académico Café Jurídico, Derecho y Sociedad CAJDERS, quienes acompañarán en esta edición de los diálogos jurídicos. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Flavio Valderrama Chiquillán, quien es abogado por la Universidad Continental, especialista en litigios civiles y arbitrales, maestrando en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, conciliador extrajudicial especializado en familia acreditado por el Ministerio de Justicia y miembro del equipo ganador del MUD AINI 2019, quien nos honra con su presencia el día de hoy y nos dará mayores luces sobre el tema planteado referido a reformada regulación de la capacidad jurídica en el Código Civil peruano. Cabe mencionar que al finalizar la disertación se le trasladará las preguntas del público, quienes podrán ir escribiendo sus inquietudes sobre el tema en la caja de comentarios de esta transmisión. Sin más preámbulo, doy pase al ponente. Adelante, doctor. Muchas gracias. En principio, muy buenos días a todos. Agradecer en este caso a CAJDER por la invitación y por este espacio a fin de poder abordar algunos puntos, algunos alcances sobre la capacidad jurídica. Institución jurídica que ha sido reformada enormemente el año 2018 a través del decreto legislativo 1384. Un decreto legislativo que ciertamente ha tenido muchos detractores, la gran mayoría por el lado civilista, y también ha tenido personas que le han dado el visto bueno, se podría decir, ¿no? Más por el lado de la rama de los derechos fundamentales, de los derechos humanos en sí. Sin más, vayamos de lleno, ¿no? El decreto legislativo 384. Se dice que este decreto legislativo ha marcado un antes y un después en cuanto a la regulación de la capacidad jurídica. Este decreto legislativo tiene como título, ¿no?, la siguiente: reconoce, decreto legislativo que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. De saque uno puede advertir de que este decreto legislativo está destinado a regular situaciones jurídicas de un sector de la población, en este caso de las personas con discapacidad, a fin de reivindicar principalmente sus derechos, ¿no? Sin embargo, al tener un efecto sobre el Código Civil, pues este decreto legislativo modificó, incorporó y derogó muchos artículos del Código Civil. Sus alcances únicamente ya no se centran sobre este sector de la población, las personas con discapacidad, sino sobre todos los ciudadanos. Como veníamos diciendo, este decreto legislativo constituye en sí la mayor reforma que pudo haber sufrido nuestro Código Civil a lo largo de toda su historia por una sola norma. Es un detalle menor, no es un detalle menor que puede pasar desapercibido, hay que tenerlo claro así. En total, la afectación fueron como 60 artículos del Código Civil y de los 10 libros se ha afectado alrededor de 9 libros, a excepción del último libro, el libro 10º en este caso, sobre derecho internacional privado. En total, como decía, son 60 artículos que han sido afectados. Y no solamente eso, no solamente se ha afectado el Código Civil, sino también normas del Código Procesal Civil y de la Ley del Notariado. Pero nos vamos a centrar en esta ponencia únicamente a las reformas efectuadas al Código Civil como tal. Artículos modificados del Código Civil, 34. Artículos incorporados, 11. Y derogados, 15. Y también, para ser más específico, nos vamos a centrar a las modificaciones hechas al libro de personas. Exactamente, pues ahí se regulan el tema de la capacidad jurídica. Dicho este preámbulo, hay que conocer en este caso, es necesario conocer las motivaciones que llevaron a que se emita este decreto legislativo. ¿Cuáles fueron las razones principalmente? Porque existe un antecedente previo, algo que dio origen, el génesis en este caso. Para esto tendremos que ir a la norma internacional, en este caso la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, instrumento internacional de la cual el Perú forma parte desde el año 2007, que fue ratificado el año 2008. Este instrumento internacional propugna una nueva concepción de la discapacidad. Entiende que el problema de la discapacidad se encuentra ya no en la persona, sino en su entorno, lo que le rodea. Pues existen barreras actitudinales, barreras de infraestructura, comunicativas. Entonces, el problema no está en la persona que tiene esta deficiencia, sino se encuentra en su entorno. A eso se le ha denominado modelo social de discapacidad.
Pero antes de este existían otros modelos, por supuesto, es decir, otras concepciones sobre la discapacidad. Podemos volver así en el tiempo al modelo médico rehabilitador, a la cual muchos de nosotros, o personas mayores también, entendían que eso era lo más correcto. ¿Y qué nos decía este modelo médico rehabilitador? Entendía la discapacidad como un problema médico como tal, y que la persona con discapacidad, mientras no sea tratada, mientras no sea diagnosticada primero, luego tratada, no podría intervenir en la sociedad, no podría aportar a la sociedad. Entonces eran vistos de una manera más paternalista del pobrecito, ¿no? Entonces ahí aparecieron, ¿no? Denominaciones peyorativas, ¿no? Hacia las personas con discapacidad, diciéndose de personas especiales u otros términos, ¿no? Que sí, en realidad son denominaciones muy peyorativas y que estamos acostumbrados muy a menudo con ello. Pero antes de este modelo médico rehabilitador existía otro modelo, el modelo de prescindencia. Estos eran más radicales, concebían a la discapacidad desde un enfoque más mitológico, se podría decir, religioso también, y que decían que la persona que tiene discapacidad era porque había sido castigado divinamente. Ese era el enfoque que se le daba. Y por tanto, no se podía contar con ellos, se debía prescindir de ellos al punto de que se deshacían de las personas con discapacidad, ¿no? Y se generaron en ese entonces muchos infanticidios. Estamos hablando de la edad antigua, de la edad media también. Y entonces existía este enfoque de la discapacidad en ese entonces. Pero finalmente llegamos a la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, donde nos plantea este modelo social de discapacidad que ya les acaba de señalar. Pero este modelo, a su vez, tiene muchos principios, ¿no? Uno de estos principios que rige es la primacía de la autonomía. Es decir, entiende que la persona con discapacidad puede intervenir en la sociedad por sí solas. ¿Por qué hay que verlo desde un enfoque de... ¿Por qué tendríamos que verlo desde un enfoque de pobrecito? ¿Por qué? Sino que nos plantea de que debemos verlos más bien como personas independientes, autónomas, es decir, que tienen plena capacidad para intervenir en todos los estratos sociales por sí solos y que no necesitan de ningún tercero. Otra de las figuras o principios que se plantea que es sobre los apoyos y salvaguardias, unas figuras verdaderamente interesantes, novedosas y que finalmente se incorporan a través de este decreto legislativo 384, pero antes de eso a través de la Ley General de Personas con Discapacidad en el Perú. Pero su génesis se remonta a esta convención. ¿Qué son los apoyos entonces? Los apoyos vienen a ser estas personas que coadyuvan en la toma de decisiones de las personas con discapacidad. No las reemplaza, ojo, no reemplazan la toma de decisiones, sino que coadyuvan con ellos. Y las salvaguardias, entendidas estas como medidas que buscan fiscalizar, controlar a estos apoyos, porque estos se pueden exceder en las acciones que vienen realizando. Entonces, se toman unas medidas de control llamadas salvaguardias, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, el hecho de que se hagan visitas inopinadas a estos apoyos, que estos apoyos emitan informes de cómo están realizando la actividad para la cual se le ha encargado o se le ha designado. Y finalmente, vayamos a ver el último punto sobre esta convención. Ordena a todos los estados parte, incluido al Perú, por supuesto, porque el Perú forma parte, de que tengan que modificar sus instrumentos internos. Y para ello tendría que modificarse la normativa interna nacional del Perú. Entonces, el primer acercamiento como tal, en cumplimiento de esta convención, para que el Perú pueda alinear sus fines o sus directrices a la luz de la convención, es que se emite la Ley General de las Personas con Discapacidad el año 2012. Y esta incorpora ya un modelo social de discapacidad, relativamente, se podría decir, no del todo, ¿no? Pero ya se da esos pincelazos, se podría decir, de la incorporación de este modelo social. Y es que, veamos, la Ley General de Personas con Discapacidad ya hace una definición de lo que se tendría que entender por discapacidad, y es muy parecido a lo que propone este modelo social de la Convención, y nos dice que se entiende la discapacidad como aquella deficiencia permanente a nivel físico, sensorial, mental, intelectual,
que al entrar en interacción, ojo acá, que al entrar en interacción con la sociedad, con las barreras actitudinales y todo el entorno, hacen que la persona con discapacidad no pueda incluirse plenamente y no pueda ejercer por sí solo sus derechos. Veamos, estamos viendo cómo se está incluyendo y este modelo social de discapacidad. También se hace alusión en esta ley general, a grosso modo en sí, no hay una regulación para ese entonces a profundidad o reglamentación a profundidad sobre los apoyos, pero ya se hace mención a los apoyos, se hace mención a los gustos razonables, a la accesibilidad, al diseño universal. Finalmente, llega el decreto legislativo 384, el 2018, que termina prácticamente por unificar o de entender de que todo nuestro sistema normativo tiene que estar a la luz de la convención. Y se efectiviza así, ¿no? A través de este decreto legislativo. Y por tanto, otorga en sencillas palabras plena capacidad jurídica a todas las personas, absolutamente todos. Y obviamente están incluidas acá las personas con discapacidad. Bien, antes de entrar a detallar cuáles son estas modificaciones o reformas dentro del libro de personas sobre la capacidad jurídica, quisiera dar algunos esbozos sobre la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio, la capacidad jurídica, algo que hemos estudiado en el pregrado, ¿no? Los que están en los primeros ciclos tal vez podrían estar más frescos sobre estos temas. Empecemos. La capacidad de goce, también conocida como capacidad de derecho, también conocida como capacidad jurídica, ¿no? Entendida esta como aquella aptitud para ser titular de derechos y contraer obligaciones. Y aquí un detalle adicional. La capacidad de goce no puede ser limitada, no puede ser restringida. Es propio del ser humano, es consustancial a la persona, tan igual como la libertad. En palabras de Fernández Cesarego nos dice que la capacidad de goce forma parte de la persona, al igual que la libertad, y esta no puede ser limitada ni restringida de ninguna manera, por ley ni por otra razón. Dicho esto, pasemos a la capacidad de ejercicio. ¿Qué nos dice la capacidad de ejercicio? También conocida como capacidad de hecho, capacidad de obrar. Entendida esta como aquella aptitud para ejercer por uno mismo estos derechos de las cuales uno es titular y de estas obligaciones que uno ha contraído. Y acá se habla dentro de la capacidad de ejercicio sobre la capacidad natural, ¿no? Que para el profesor Juan Espinosa, la capacidad natural vendría a ser como una especie de requisito previo para poder ejercitar la capacidad de ejercicio. ¿Pero qué es la capacidad natural? Podemos entender a la capacidad natural en este caso como aquella situación de discernimiento. Es decir, la persona tendría que tener la aptitud para saber qué es lo bueno, qué es lo malo, lo justo, lo injusto, lo correcto, lo incorrecto. Capacidad natural. Y una vez que tenga discernimiento prácticamente la persona, podrá ejercitar por sí mismo esos derechos de las cuales es titular. Uno de los principios que nos trae la Convención es la de la presunción de la plena capacidad de ejercicio. Esa es la regla. Hay una presunción, ius tantum, vamos a decir, de que se presume la plena capacidad de ejercicio y que solamente por ley esta capacidad de ejercicio que uno lo adquiere con la mayoría de edad, en el caso del Perú con los 18 años, podría ser restringida únicamente por ley. En este caso, por el artículo 42 43 y 44 de nuestro Código Civil. Entonces, tenemos una capacidad de ejercicio plena, pero también a raíz de las modificaciones, una capacidad de ejercicio restringida, antes denominada incapacidad relativa. ¿Ok? Y también tenemos una incapacidad absoluta. Se está manteniendo la incapacidad absoluta, pese a que la Convención nos decía prácticamente que todos tienen que tener plena capacidad de ejercicio. Sin embargo, el legislador ha visto por conveniente que se mantenga la incapacidad absoluta. Y esto ha generado en la doctrina una serie de cuestionamientos y han dicho, realmente no se ha integrado plenamente las directrices o las directivas de la Convención.
¿no? ¿Por qué se sigue manteniendo la incapacidad absoluta? Los menores de 16 años podrían estar prácticamente dentro de los supuestos de capacidad de ejercicio restringida, ¿cierto? Bueno, otro de los apuntes o aportes que nos da esta convención en su artículo 12 es que engloba a la capacidad de goce y a la capacidad de ejercicio dentro de un género, en este caso la capacidad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio son como las caras de una misma moneda, ¿no? La capacidad jurídica es el género y las especies vendría a ser la capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Porque antes se confundía mucho en doctrina porque, como dije, la capacidad de goce también se le llamaba capacidad jurídica. ¿Mm? Habiendo dado este preámbulo, vayamos a las reformas que ha hecho este decreto legislativo 1384, ¿no? Vayamos al artículo 3, que antes de la modificación se llamaba capacidad de goce. Este ha sido modificado en cuanto a su denominación de este artículo 3 y en cuanto a su contenido. Antes se llamaba este artículo 3, perdón, a la fecha se llama este artículo 3 capacidad jurídica y ya no capacidad de goce. Tenemos el artículo 42, ¿no? Plena capacidad de ejercicio, la misma que ha sido modificado también en cuanto a su contenido y también una leve modificación en cuanto a su denominación. También tenemos el artículo 43 que hace referencia a la incapacidad absoluta, ¿no? Antes de la reforma. A la fecha, capacidad de ejercicio restringido, ¿no? Perdón, a la incapacidad absoluta se mantiene esta, me estoy confundiendo con el artículo 44 que hace referencia a la incapacidad relativa y ahí sí se ha hecho mención sobre la modificación a la denominación de capacidad de ejercicio pleno. En cuanto al artículo 43 de incapacidad absoluta, se ha derogado uno de los supuestos, el supuesto 2, y que ha traído de verdad mucha crítica en la doctrina civilista principalmente. Y como decía en el artículo 44, la incapacidad relativa anteriormente, ahora denominada capacidad de ejercicio restringida, ¿no? Donde se deroga algunos supuestos de incapacidad relativa en ese entonces y se incorpora un nuevo supuesto. Bastante interesante ese supuesto que lo vamos a ver ahora. Vayamos a la reforma. El artículo 3, la capacidad jurídica, nos dice: toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos. Ah, ¿qué nos quiere decir acá? Lo que les decía, ¿no? Esta convención planteaba que dentro del género de capacidad jurídica se encontraba la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Este artículo 3 no hace más que confirmar ello. Pero ¿qué decía anteriormente el artículo 3, ¿no? de nuestro Código Civil? Tenía como tenor capacidad de goce este artículo. Toda persona tiene el goce de los derechos civiles. Y entonces acá existía un cuestionamiento: ¿por qué en el artículo 3 se regula la capacidad de goce y en el artículo 42 recién se regula la capacidad, en este caso de ejercicio? En la doctrina se cuestionaba mucho eso. Pero lo más problemático no venía ahí, sino después, salvo las excepciones expresamente establecidas por ley. Y yo les he dicho previamente de que la capacidad de goce no puede ser restringido ni limitado. O sea, ¿de qué estamos hablando acá? De un contrasentido prácticamente. La capacidad de goce, ¿cómo puede ser limitado y restringido? Algunos autores decían no. A lo que se está refiriendo en esta última parte del artículo 3 se refiere a la capacidad de ejercicio. Esta capacidad sí puede ser limitado o restringido, la capacidad de ejercicio, pero no la capacidad de goce, ¿no? El segundo tenor que se incorpora al artículo 3 dice lo siguiente: la capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley. Entonces se aclara más el panorama, ¿no? Se hace alusión que la capacidad de ejercicio es la que se puede restringir, más no la capacidad de goce. Y continúa: las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. Lo que ha buscado el legislador es dejar sentado, dejar claro, expreso, que no haya duda alguna, de que las personas con discapacidad también tienen plena capacidad de ejercicio. Es que muchas veces se confundía discapacidad con incapacidad y se decía que toda persona con discapacidad, o alguna o la mayoría de ellos, eran incapaces para intervenir en la sociedad. Entonces se ha tratado de desterrar y que se deje claro principalmente que las personas con discapacidad tienen plena capacidad de ejercicio. Vayamos al siguiente artículo. El artículo 42, capacidad de ejercicio pleno. Antes se denominaba plena capacidad de ejercicio. ¿Qué nos dice
la actual regulación del artículo 42. Toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio, nos dice, ¿ya? Esto incluye a todas las personas con discapacidad en igual de condiciones con los demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad. Prácticamente está en concordancia con el artículo 3 que acabamos de ver, ¿cierto? Se reconoce nuevamente, se ratifica la plena capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad. Anteriormente, el artículo 42 tenía este contenido. Tienen plena capacidad de ejercicio de sus derechos civiles las personas que hayan cumplido 18 años de edad, salvo lo dispuesto en el artículo 43 y 44. A mí me parece que está bien esta regulación en cuanto a la capacidad de ejercicio. Y es que la capacidad de ejercicio puede ser limitado. Por supuesto que sí. Y acá dejaba sentado que esta limitación de la capacidad de ejercicio establecida por ley se encontraba en el artículo 43 y 44. Con la actual regulación no se hace alusión, ¿no? Uno tendría que decir prácticamente, si voy al siguiente artículo, bueno, ahí encontraré, ¿no?, los supuestos de incapacidad, se podría decir. Pero esto dejaba bien claro y bien sentado que la capacidad de ejercicio sí podría ser restringida. Ahora, otro de los temas problemáticos del artículo 44 es lo que incorporó en el segundo párrafo. Nos dice, excepcionalmente tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de 14 años y menores de 18 años que contraigan matrimonio. Es decir, antes de la mayoría de edad, ¿se podría adquirir plena capacidad de ejercicio? Pues sí, en este caso, a los 14 años y cuando contraes matrimonio. O sea, los menores de edad podrían adelantar prácticamente esta capacidad de ejercicio, no esperar que llegue a los 18 años, siempre que contraigan matrimonio. Pero en ese entonces existía el artículo 46, ahora también existe, pero reformado, ¿no? En ese entonces el artículo 46 nos decía que se adquiría a los 16 años cuando se contraiga matrimonio. A esa edad recién podrías adquirir plena capacidad de ejercicio, ¿no? Sin embargo, en este 42, con la reforma del decreto legislativo 384, se reducía esa edad. Se decía que ya no a los 16, sino a los 14 ibas a tener plena capacidad de ejercicio si tú contraes matrimonio, ¿ya? Y luego continuaba, o quienes ejerciten la paternidad. Es decir, los que ejerciten la paternidad tenían plena capacidad de ejercicio. Vaya dato, ¿no? Se entendía con esto de que los que eran padres, eran madres, no necesariamente tenían plena capacidad de ejercicio simplemente para realizar los actos propios de ser padre o ser madre, como es inscribir al recién nacido o interponer una demanda de alimentos, tenencia o régimen de visitas, sino para cualquier acto en sociedad. Eso es lo que nos estaba planteando el artículo 42 con esta reforma del decreto legislativo 384, por lo que estaba modificando indirectamente el artículo 46 del Código Civil de ese entonces. Pero sin embargo, tanto ha sido el cuestionamiento que se ha hecho a este segundo párrafo del 42, que fue derogado finalmente el año 23 en noviembre, a través de la ley 31.945. Y se ha incorporado un artículo, el 46A, y el 46A prácticamente se ha ido al otro extremo y ha dicho que no cesa la incapacidad de los menores de edad por contraer matrimonio. Así de expreso y claro es lo que regula actualmente este 45A respecto de la capacidad de ejercicio de los menores de edad. Listo. Vayamos al siguiente punto. El artículo 43, incapacidad absoluta, dice, ¿no?, la actual regulación. Son absolutamente incapaces. Numeral 1. Los menores de 16 años, salvo para aquellos actos determinados por la ley, ¿no? Los menores de 16 años son absolutamente incapaces. Pero, ¿qué es lo que decía anteriormente nuestro artículo 43, ¿no? Mantenía primigeniamente el código del 84 tres supuestos de incapacidad absoluta. Vayamos por el último. Los sordomudos, los ciegos sordos y los ciegomudos que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable, ¿no? Y como les había dicho, el primer
avance legislativo, se podría decir, a nivel nacional para poder adecuar nuestro sistema normativo a la convención fue la Ley General de Personas con Discapacidad. Y era, por supuesto, correcto que se suprima este supuesto 3, porque existen sordomudos, ciegos sordos y ciegomudos que pueden expresar plenamente su voluntad. Y anteriormente, antes de que se derogue este supuesto, existían muchos impedimentos para que estas personas con discapacidad puedan expresar plenamente o intervenir en la vida en sociedad, ¿no? Entonces sí era un acto discriminatorio. Pero vayamos al supuesto 2, ya viéndose en este caso derogado el supuesto 3. El supuesto 2 nos habla de los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. Si se deroga este supuesto 2, por tanto, a la luz o en concordancia con el artículo 42, que reconoce la plena capacidad de ejercicio de toda persona, y a la luz del artículo 3, que también hemos revisado ahora, que también reconoce la plena capacidad jurídica de todas las personas, incluyendo capacidad de goce y capacidad de ejercicio, se podría decir que los privados de discernimiento hoy en día tienen plena capacidad de ejercicio. ¿Cómo es posible esto? ¿Estaría bien? ¿Cómo una persona que no tiene noción del tiempo, de dónde está parado muchas veces, no sabe diferenciar lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, podría intervenir plenamente en la sociedad, celebrando contratos, negocios y actos jurídicos por doquier? ¿Acaso no se está generando una inseguridad jurídica? Yo diría que sí. ¿Acaso los privados de discernimiento no necesitan de un representante legal para que velen por sus intereses personales y patrimoniales? ¿Basta de un apoyo? ¿Basta de un apoyo realmente? Un apoyo que, bajo los términos en los que he definido, los apoyos son estos terceros que coadyuvan únicamente en la toma de decisiones de la persona. Pero si la persona no puede ni discernir, ¿qué voluntad va a permitir, va a contribuir a su esclarecimiento o a que se manifieste? Y bueno, se mantiene en este caso solamente como un supuesto de incapacidad absoluta los menores de 16 años. Así están las cosas. Vayamos al artículo 44, capacidad de ejercicio restringida, ¿no? Anteriormente denominada incapacidad relativa. Y como les he dicho, esta convención ha planteado un principio, ¿no? Un principio de presunción de plena capacidad de ejercicio. Todos tenemos plena capacidad de ejercicio, ¿ya? Y por ello se ha desterrado toda denominación que haga alusión a la incapacidad. Y por esto la denominación del artículo 44 cambia de incapacidad relativa a capacidad de ejercicio restringida. ¿Y qué es lo que pasa en este caso, no? Se ha derogado los supuestos 2 y 3 que hacían alusión a los retardados mentales y los que adolecen de deterioro mental, ¿ya? Y también se incorpora, lo más interesante se podría decir, un numeral 9 y nos dice que tienen capacidad de ejercicio restringida las personas que se encuentran en estado de coma siempre que no hubiera designado un apoyo con anterioridad. Vayamos a la primera parte. Las personas que se encuentren en estado de coma. Y acá vuelve la pregunta. ¿Una persona en estado de coma tendrá discernimiento? ¿Podrá manifestar su voluntad? ¿Acaso no es un incapaz absoluto en sí? Y continúa, ¿no? El numeral 9. Siempre que no hubiera designado un apoyo con anterioridad. Porque si hubiera designado un apoyo con anterioridad, sí tendría plena capacidad de ejercicio. Ya no tendría ejercicio restringida, sino tendría plena capacidad de ejercicio tendría. Y esta es una de las mayores críticas que también, junto con el artículo 43, que se hace el artículo 44. ¿Cómo puedes poner como un supuesto de capacidad de ejercicio restringida a las personas que se encuentran en estado de coma? ¿Ellos necesitan un apoyo? ¿O en realidad necesitan de un representante legal, no? Y bueno, y esas son las modificaciones respecto a este punto. Considero que antes de realizar cualquier reforma legislativa, siempre es necesario mirar la realidad. La realidad en este caso es que tenemos personas con diferentes tipos de discapacidad,
No solamente tenemos personas con discapacidad física o sensorial, tenemos personas también con discapacidad mental o intelectual. Y estas personas con discapacidad mental o intelectual, muchas veces la gravedad de lo que padecen conlleva que no tengan discernimiento y no puedan manifestar plenamente su voluntad. Y para ellos estaba correcto, estaba bien que se tengan curadores, ¿no? Y no simplemente apoyos, como ha hecho este decreto legislativo 388, ha desorganizado muchas figuras de la capacidad jurídica, instituciones jurídicas que prácticamente de larga data dentro de la tradición civilista, ¿no? Y un hincapié adicional, ¿no? Nos dice este decreto legislativo 384, que estos supuestos de capacidad de ejercicio restringida, ¿no? Que se entiende que está restringido nomás, al menos me refiero del 1 al 8, necesitan de representantes legales. ¿Pero por qué? Si se supone que tienen capacidad de ejercicio restringida, más bien deberían tener apoyos, no representantes legales. Se ha hecho todo al revés prácticamente. Bueno, con esto quiero terminar y agradecer nuevamente por la invitación y presto a las preguntas o consultas que hubiera. Gracias. Ah, en vista que no tenemos preguntas o consultas, agradecemos al doctor Flavio por acompañarnos en este diálogo jurídico organizado por nuestro círculo académico CAGDERS y a todos quienes han sido parte del mismo. Quizás algunas palabras finales, doctor. A ver, no habiendo mayor pregunta, entiendo, agradecer nuevamente a este centro de estudios, sobre todo este espacio para la reflexión jurídica. Eso es todo y muchas gracias nuevamente. Bien. Esto fue una transmisión del Café Jurídico Derecho y Sociedad, acercando el derecho a la sociedad. Hasta la próxima, amigo, y muchas gracias.